Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy los acompañaremos Laura Albarracín, Lorena Daza, Lady Jiménez y Erika Moreno, estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil de noveno semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pensando en ustedes, queremos hoy comenzar con una serie de podcasts reflexionando la manera en la que se ha visto las representaciones sociales de la infancia a través del tiempo. El día de hoy tenemos la oportunidad de conocer acerca de las representaciones sociales desde la filosofía, teniendo en cuenta la experiencia de nuestra invitada especial, la maestra Jenny Moreno, la cual ha trabajado en diferentes instituciones del departamento de Boyacá. A su vez, ha participado en el grupo de investigación Filosofía, Sociedad y Educación de la UPTC. Démosle la bienvenida a nuestra maestra Jenny Moreno, agradeciéndole de antemano el haber aceptado esta invitación. A continuación, la invitamos a que dialoguemos sobre el tema a partir de unas preguntas que le estaremos planteando, teniendo en cuenta que desde nuestro punto de vista las representaciones sociales en la infancia hacen parte de la diversidad de culturas, pensamientos e ideologías que desarrollan. Buenos días, gracias por la invitación. A mí me gustaría pensar en Walter Koan como un inicio a la filosofía, llamémoslo así. El niño por sí mismo ya es curioso, lo que nos hace entender que la filosofía pues es la base misma de la curiosidad. Entonces el niño sería un filósofo nato. Entonces esa construcción de niño, esa construcción de filosofía se da no solo en la educación, sino en los primeros pasos. Como lo podría decir Littman, que también es un conocido relacionado con Koan, nos podría dar a entender que el niño pues ya entra en el pensamiento con el simple hecho de aprender el idioma, la cultura y toda la construcción que tenemos a partir de la sociedad. Entonces Koan nos abre ese camino, nos dice, bueno, hay que pensar al niño no solo como un ser que está allí solo y que tiene que recibir conocimiento, sino como alguien que nos aporta el conocimiento, como alguien que nos puede dar a entender cosas que quizás no sabemos, que a veces como adultos dejamos de lado. Bueno, muchas gracias por ese aporte, son palabras sabias. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre las representaciones sociales de la infancia y le vamos a desarrollar unas preguntas. La primera de estas preguntas es, a partir de su experiencia, ¿cómo han sido concebidas las representaciones sociales en la infancia desde la filosofía? Bueno, pues pensémoslo desde dos puntos de vista. El primer punto es, desde el ámbito teórico, pues podemos entender que la filosofía de la infancia es un campo abierto enorme que podemos trabajar aquí en Colombia, como en México o en Argentina, Latinoamérica. Como tal es un campo enorme, ¿no? Tenemos todo lo de la filosofía para niños, la filosofía con niños, que dice Littman y que dice Koan, y que se ha desarrollado muchísimo aquí, pues sobre todo en la UPTC, que es la cuna máxima de la filosofía de infancia. Pero cuando nos basamos en la educación real, en nuestros colegios, con los niños, esa representación social se deja de lado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se piensa al niño como un ser sin luz, ¿no? El alumno, un ser sin luz, que necesita ser llenado o completar su mente por medio de saberes que a veces son absurdos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, llamémoslo, en un ámbito social real. Teniendo mi experiencia, pues a pesar de ser docente en filosofía, he trabajado con niños pequeños y me he dado cuenta de esto. Sobre todo las instituciones, los currículos y demás no están abiertos a la creatividad, a la curiosidad del pensamiento, sino que se cierran a ello y dejan al niño como si fuera llamémoslo así, tiene que cumplir unas reglas constantes e irse encarrilando por las mismas. Se cierra totalmente su curiosidad y su creatividad. Entonces, en la educación actual, en Colombia, yo creo que nos hace falta mucho pensar una transformación social. Bueno, ¿qué importancia tienen las representaciones sociales en la infancia desde un punto de vista filosófico? Bueno, pues pensemos, antes que nada de la infancia, pensémonos como sujetos, ¿no? Somos la construcción social de todo lo que nos ha acontecido durante nuestra vida, pues inclusive, ¿no? Desde nuestro propio nacimiento. Como hablábamos en una ocasión, nosotros hemos nacido con una identidad que nos es otorgada. Incluso es una identidad que nosotros no definimos y con el pasar de los años pues vamos o retroalimentando, alimentando o dejando de lado, ¿no?
esa es la cuestión. En la filosofía podemos llamarnos como unos sujetos que se reconstruyen o se construyen a través del tiempo por medio de aspectos sociales. Pero pues pensémonos más allá de eso, somos una construcción social, por lo tanto no podemos estar solos. ¿A qué me refiero con eso? Las palabras que se han dicho en este momento, que se dicen en este momento en la actualidad, quizás son palabras que ya se han dicho anteriormente, porque como sociedad y como sujetos estamos en muchas ocasiones repitiendo lo que ya hemos dicho y lo que ha pasado, porque pues somos unas construcciones sociales, unos gobiernos, unas masas, una política, entonces estamos unidos en comunidad, por lo tanto es muy importante esa representación social. Entonces, el niño representa todo lo que le ha sido entregado y cómo lo resuelve, cómo lo atribuye y cómo lo transforma para sí mismo. Ahora, si dejamos de lado el niño ya como infante y entramos en el adolescente, que entra como en esa revolución de soy lo que soy en realidad por lo que me han dado, o puedo ser o transformar eso que me han dado. Entonces ahí entramos como ya en un sujeto más dejado de lado, ya más individual, pero necesitamos de lo colectivo para entrar en esa individualidad. Algo que diría Kant, pues dejar de lado la minoría de edad y ser capaz de pensar por nosotros mismos. Pero yo creo que es muy importante esa representación social. Bueno, a nivel profesional y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿cuál es su concepción sobre las representaciones sociales en la infancia? Bueno, por medio de mi experiencia, a veces es un poco complejo porque se piensa que el niño no es capaz de sentirse, llamémoslo así, único, no sé si sería la palabra, o un ser independiente, un ser individual. A veces el niño, pues en muchas ocasiones es el reflejo de lo que viene atrás, de la casa, del colegio, de la comunidad, de la sociedad, de lo que lo gobierna. Pero dejamos de lado quizás eso de que el niño tiende a tener su pensamiento pues individual. Y ha pasado, y pasa mucho en las aulas de clase que nosotros dejamos de lado al niño que no, que es que el niño es más raro, que piensa de una manera diferente, que no está dentro de los estereotipos, que no es igual a los demás. Pero ¿y si es ese niño, aquel que tachamos de raro, de diferente, el que está contribuyendo más a todo lo que sería la construcción social? Si ese niño se piensa a sí mismo como un ser independiente y es capaz de, por ejemplo, llamémoslo, contagiar a los otros con ese pensar crítico, pues diría yo que es muy importante. Ahora pues tendríamos que pensar hasta qué punto es importante resaltar ese refuerzo social que tenemos. Hasta qué punto podemos decir, sí, lo que a mí me enseñaron de niño se puede transformar en la adultez o lo podemos dejar de lado. O cómo puedo yo ser capaz de dejar eso y transformarlo en otra cosa, ¿no? Que ya sería un proceso mayor y un proceso que se va dando con la experiencia y demás. Pensémoslo ya que esto es una cuestión empírica, casi como lenguaje. Bueno, ya vimos lo profesional, ahora queremos saber un poco qué autores conocen que trabajan en las representaciones sociales desde la filosofía. Bueno, yo diría que casi todos. Pensemos en que los filósofos en realidad trabajan la cuestión de la comunidad, ¿no? Somos seres que necesitamos de otros seres para poder entender el mundo. Pero centrémonos en unos que trabajan lo que sería la educación, la representación social y la sociedad. Entonces, tenemos a Moscovici, que trabaja pues todo el ámbito de una representación social desde lo colectivo. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos seres individuales que nacemos como individuos aparte, pero necesitamos del otro para poder entender. Independientemente del lenguaje, la educación o todos los aspectos comunes de nuestra vida, pues tenemos diferentes relaciones y correlaciones con los otros. Es decir, yo entiendo que un esfero es un esfero porque a mí me lo han enseñado desde mi infancia, pero si quizás voy a otro lugar, a un pueblo étnico y muestro el esfero, allí no pueden entender qué objeto es este. Sé para qué sirve y por qué sirve para ello, porque me lo han enseñado. Entonces es un pensamiento empírico que es aprendido. De por sí, como ya había mencionado anteriormente, lo que es Walter Kohan y Lippmann, pues también trabajan esta representación, pero ya es como un ámbito más actual, ¿no? Así como pensar al niño desde
pero que es capaz de pensar por sí mismo y que me contribuye a la sociedad. Pero si nos basamos en la pedagogía anterior, podríamos entrar en Vygotsky. Vygotsky también nos habla como de esa construcción social y ese refuerzo social del niño. ¿Cómo se daría ese niño desde un proceso totalmente, no sé, llamémoslo como un interactuar con el otro? Hay dos autores interesantes que ya también, aunque sean viejos, nos hablan más de un ámbito social de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como sujetos, o sea, desde niños, pensémonos que la idea de infancia nace desde el siglo XX, ¿no? No teníamos esa idea de infancia antes porque antes eran considerados como seres diminutos, adultos diminutos, que por lo tanto no tenían una capacidad distinta. Pues, el niño es considerado hasta ahora como un ser infantil o alguien que necesita de un cuidado especial y su mente es distinta desde el siglo XX. Los autores como Levinas, que representan al... Podríamos pensar también en Levinas como, bueno, es un autor que nos trabaja la otredad, ¿no? Entonces, el rostro del otro puede ser rostro en el mismo momento en que nosotros entendemos que el otro es un otro, es decir, uno que siente igual que yo. Es un otro que no tiene un rostro, es entender que ese sujeto o ese otro que no tiene rostro pues es igual a mí y por lo tanto se considera importante y relevante. Esto con respecto a la infancia, pues a veces se concibe al niño como un ser inferior a nosotros, a los adultos, pero no entendemos que el niño puede saber muchísimo más allá de lo que nosotros entendemos, ¿no? Quizás en su curiosidad, en sus preguntas pequeñas, en su querer saber, en su querer conocer todo, es lo que nos da la capacidad de abrir ese pensamiento. Y es lo mismo o casi que igual que lo que se ha pensado pues, en filosofía para niños o en filosofía con niños, diría yo que es una palabra totalmente distinta, porque algo es para y otra cosa es con. O sea, el niño es parte de la filosofía. ¿Por qué es parte de la filosofía? Porque entra en la curiosidad, porque entra en el asombro, porque la filosofía está dada para que el niño encuentre no solo su pensar, sino lo que hay alrededor. Un niño que empieza a leer filosofía, a entender filosofía, llamémoslo no leer filosofía porque sería algo complejo, a entender filosofía desde lo cotidiano es aquel que se da cuenta y es empático con el otro, es capaz de entender el sufrir del otro, es capaz de escuchar al otro. Por tanto, yo creo que todos los autores que han enmarcado y han construido esta labor de la construcción social y demás son muy relevantes para la filosofía y más la filosofía con niños, que nos da pues un avance importante y es algo que se está dando pues aquí en Colombia y sobre todo por parte de la UPTC que está trabajando pues ha trabajado varios años con este proyecto y que es muy importante pues para todo el avance. Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado hoy, ¿qué relación tienen las representaciones sociales de la infancia con la filosofía? Bueno, la relación está en casi todo, porque la filosofía está hablando pues, de un ámbito social. Ahora, la representación social, o como se da el crecimiento de un individuo, pues está basado también en la filosofía. Por lo tanto, la relación entre filosofía y una representación social es casi que conjunta. ¿Por qué? Porque nosotros nos creamos como seres independientes y seres colectivos que vamos forjando un pensar y ese pensar pues se va descubriendo y se va desarrollando en el ámbito filosófico, que aunque nosotros a veces no entendemos o no comprendemos, estamos realizando filosofía. El pensar el porqué de alguna cosa desde un ámbito cotidiano. Ya si nos basamos en filosofía académica pues sería otra cuestión, pero pues a mí me gusta pensar la filosofía como el quehacer de las cosas, como el ciudadano de a pie, llamémoslo de esa forma. Bueno, a partir de su experiencia como docente, ¿cómo se ha visibilizado estas representaciones sociales? Bueno, pues como decía anteriormente, en el ámbito educativo es complejo. Ya si nos basamos en los colegios, sobre todo pues con los niños, podemos ver la representación social en lo que el niño dice, hace, repite de casa. ¿Qué quiere decir? Tienen unas costumbres, unos pensamientos, unas ideas que vienen de casa y que en el colegio a veces pues representan, reproducen y generan pues uno que otro
¿A qué me refiero con eso? En casa nosotros podemos decir, no sé, que está bien quizás desarrollar alguna actividad, pero en el colegio no se puede. Entonces, la representación social del niño conlleva cosas buenas como malas, ¿no? Porque nos puede llevar a una interculturalidad estupenda, así como también problemas éticos o morales que a veces los padres no coinciden, sobre todo en ciudades pequeñas, en pueblos, que tendemos a tener costumbres erróneas, no sé si llamarlas así, o poco morales. Entonces, esa reconstrucción social del niño en el ámbito educativo, pienso yo, es un poco complejo, porque se deja de lado su individualidad y se piensa en el niño pues como un ser que tiene que tener ciertas técnicas, reglas y normas establecidas. Ejemplo, el ir al baño. Nosotros sabemos que en el colegio se debe aprender a ir al baño, etcétera, etcétera. Pero y si conseguimos que, bueno, sé que es un ámbito biológico, pero se debe entonces al niño obligar a ir a determinadas horas al baño. ¿Qué pasó con generaciones anteriores que sufren actualmente los riñones, por ejemplo? Que se les dijo que se tenían que acostumbrar a llevar 3 o 4 horas. Recordemos que somos totalmente distintos, nuestros cuerpos son parecidos, pero el funcionamiento es distinto. Entonces diría yo que esos comportamientos normativos a veces es lo que nos cohíbe un poco el pensar en un ámbito más colectivo y crítico, más empático, y llevamos a los niños tristemente pues a ello. Bueno, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, digamos de la normatividad, de cómo el niño genera esas representaciones sociales desde las creencias o los saberes ancestrales que tiene su comunidad, ¿qué podría decir que a lo largo de la historia o de qué manera se han venido transformando esas representaciones sociales en la infancia? Bueno, desde el mismo caso en que yo dije ahorita, el niño antes era concebido como un adulto pequeño, número uno. El niño, pues la misma palabra infancia viene de infante de la marina, que eran aquellos pues, que iban a prestar su servicio militar. Y el infante tiene que ver pues con un rango menor, alguien que es un poco tonto, alguien que es un poco estúpido. Entonces, la representación social o el niño como representación social ha cambiado muchísimo durante los años. Incluso me atrevería a decir que hasta ahora en el siglo XXI es cuando se le da reconocimiento al niño, cuando se piensa en el niño realmente como niño, porque antes sí se pensaba tiene que jugar, tiene que tal cosa, pero el niño no puede tomar decisiones por sí mismo. El niño no es capaz de pensar si esto es bueno o es malo, ¿sí? Actualmente sí se le puede dar esa representación. Al niño dice, bueno, yo decido hacer esto y esto otro, obviamente quizás con ayuda o guía de un adulto, pero es una transformación total. Incluso en nuestro país, Colombia, que es un poco complejo ese cuidado por el niño, todavía nos hace falta, porque se piensa en el niño como un ser que también debe laborar, como un ser que también tiene que ayudar en casa, pues también de trabajo y demás, y todavía no se concibe como lo que se supone en la Constitución política de que el niño y en los derechos del niño, el niño no debe trabajar, el niño tiene unas capacidades distintas, tiene que crecer, tiene que educarse. Pero pues pasa tristemente lo que está pasando ahorita con las violaciones, los asesinatos y demás hacia los niños, porque no se respeta la niñez, no se respeta la infancia, sino que se deja de lado y en muchas ocasiones es cohibido su pensar. Todavía tenemos esa idea de que el niño no es capaz de reconocerse a sí mismo, y pues creo que esa ha sido en nuestra sociedad colombiana una cuestión compleja, porque pues tenemos que avanzar en ello, dejar de lado quizás lo tradicional, y para ello pues necesitamos dejar de lado también la educación tradicional y abrir puertas a pensamientos distintos, a pensamientos críticos complejos, a lecturas críticas, y diría yo que dejar de lado también la educación tan pragmática que tenemos actualmente. De acuerdo a todo el camino recorrido, desde su perspectiva y ya de manera de conclusión para cerrar este podcast, ¿qué aporta la filosofía a las representaciones sociales de la infancia? Bueno, yo diría que aporta muchísimo. He tenido la fortuna de asistir a algunos talleres de filosofía
para niños, filosofía con niños, aquí en la vereda de la Leonera de Toca, donde se trabaja pues este ejercicio. Y uno puede ver cómo el niño es capaz de expresarse. O sea, un niño en la Leonera hace preguntas, es activo, se asombra. Obviamente no podemos decir que los otros niños no lo sean, claro que sí, pero son un poco más cohibidos por la educación tradicional. Desde mi experiencia, se intenta hacer el trabajo y al principio los niños no saben cómo pensar. ¿A qué me refiero con eso? En muchas ocasiones al niño se le dice, bueno, vamos a dibujar un perrito. Y el perrito tiene que tener unas características y unos colores establecidos, pero si el perrito lo puedo hacer de otra forma, piensa en el niño. Si es de otro color, no sé, color rojo, quizás, no sé, se podría hacer. Pero muchos de ellos son curiosos porque el profesor dibuja la paleta natural, entonces ellos realizan un poco de eso. La representación social aquí sería, estos niños, por ejemplo, de filosofía con niños, lo que hacen es transformar todo su saber. Pensemos lo que es una vereda de Boyacá que tiene unas costumbres boyacenses, unas costumbres arraigadas. Todo ese saber que tienen, todo ese poder que tienen tradicional, y lo convierten en un pensar grande. Entonces ellos se cuestionan, se preguntan, se asombran, son capaces de ponerse de igual a igual con un adulto sin la capacidad de tener temor de qué me va a decir ese adulto, de si yo pregunto estoy equivocado. No, ellos preguntan porque saben que la pregunta es importante, porque saben que el diálogo es importante, porque saben que el ámbito social y colectivo es importante. Y lo otro, pues que el niño es capaz también, estos niños, llamémoslo así, son capaces de entender al otro, de escucharlo, de generar casi como un proceso de emancipación, diría Rancière. Están buscando esa emancipación y un desacuerdo totalmente de lo que hay alrededor de ellos. Y creería yo que eso es el ámbito fundamental de la representación, más allá de las costumbres culturales y demás, es como la representación en sí misma de ese niño, que sea capaz de representarse y entenderse a sí mismo desde su saber, desde su conocer, desde su conciencia. Y pensar el niño como un ser con conciencia y un ser que es capaz de generar mundos que a veces ni siquiera. Qué momento tan enriquecedor, docente Jenny. Es grato tener la oportunidad de conocer un poco más acerca del tema abordado hoy, teniendo en cuenta la experiencia en su labor docente y sus miradas y sus preconcepciones sobre las representaciones sociales de la infancia en la filosofía. Gracias a estos aportes de nuestra invitada especial, hoy pudimos conocer un poco más acerca de esas representaciones sociales de la infancia. Pero si vamos a hablar de representaciones sociales de la infancia y desde un aspecto filosófico, tenemos que hablar del libre desarrollo de la personalidad, comprendiendo que este mismo nace del concepto de las humanitas, que supone una dignificación que proporciona autoestima y a la vez exige respeto al comprometernos en los gestos intercambiables y recíprocos que utilizamos. Es decir, ese libre desarrollo de la personalidad permite, claro, estar dentro de un contexto social, pero a su vez formalizar un poco más allá las ideas y preconcepciones que se tienen sobre los derechos. Con esto hemos llegado al final de este podcast favorito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente podcast, donde hablaremos sobre las representaciones sociales de la infancia. Buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy los acompañaremos Laura Albarracín, Lorena Daza, Lady Jiménez y Erika Moreno, estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil de 9º semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pensando en ustedes, queremos hoy comenzar con una serie de podcasts reflexionando la manera en la que se han visto las representaciones sociales de la infancia a través del tiempo. El día de hoy tenemos la oportunidad de conocer acerca de las representaciones sociales desde la educación, teniendo en cuenta la experiencia de nuestra invitada especial, la maestra Tatiana Avellaneda. Démosle la bienvenida a nuestra maestra Tatiana Avellaneda, agradeciendo de antemano el haber aceptado esta invitación. A continuación, la invitamos a que dialoguemos sobre el tema a partir de unas preguntas que le estaremos planteando, teniendo en cuenta que desde nuestro punto de vista las representaciones sociales en la infancia hacen parte de la diversidad de culturas, pensamientos e ideología que hacen parte del desarrollo del niño. Desde este panorama, se ha propendido por el desarrollo de estudios que explican la influencia de la educación para la infancia en el desarrollo integral de los niños.
con énfasis en cómo las representaciones sociales que se desarrollan en este nivel influyen en las potencialidades de los infantes. Por lo tanto, pues se vislumbra al educador infantil como un sujeto instituyente de su práctica pedagógica y capaz de generar transformaciones de las representaciones en torno al infante y a la educación pues, que éste requiere. A partir de estas palabras, ¿qué podría decir que son las representaciones sociales desde la educación? Pues para mí las representaciones sociales son una forma de conocimiento social, una manera de construir realidad en la que pues interviene la manera como percibimos las cosas, cómo las apropiamos, cómo las comunicamos. Eso sería para mí, o es así como pienso las representaciones sociales. A partir de esta experiencia, ¿cómo han sido concebidas las representaciones sociales en la infancia desde la educación? Bueno, pues habría que distinguir entre representaciones sociales en la infancia y representaciones sociales de o sobre la infancia, que serían dos aspectos distintos. Pues en lo que tiene que ver con las maneras como hemos pensado a la infancia desde lo educativo, se podrían reconocer distintas maneras, por ejemplo, como es la manera como se ha pensado al niño desde una idea de una supuesta naturaleza infantil que se despliega, que se desarrolla, como si existiese una esencia propia de la infancia. También estaría el lugar desde el cual se le piensa en relación con el saber, la carencia del saber, la ausencia de un saber, y por lo tanto se le da como característica el ser un sujeto educable o dispuesto al ejercicio de educarse. Habría diferentes formas a lo largo de la historia, pues hemos pensado la infancia de distintas maneras. Ahora, por ejemplo, podríamos ubicarnos en esa idea de una infancia inicial, primera infancia que llaman, ¿no? Como ese recorte de la infancia que tiene unas ciertas características particulares, es mucho más sensible a la acción del medio, es una etapa crucial del desarrollo. Bueno, podríamos mirar distintos lugares desde los cuales desde la educación se ha considerado, se ha construido una forma de pensar sobre la infancia. ¿Qué importancia tienen las representaciones sociales en la infancia desde un punto de vista educativo? La importancia de las representaciones sociales sobre la infancia, podríamos decir que pues precisamente radica en que es una forma de relación con el mundo. Las representaciones sociales son una manera de hacer comprensible el mundo, las realidades, los eventos, las relaciones. Y en ese sentido pues nos dan una idea de las distintas formas en que conocemos el mundo, de manera que en educación pues también tienen o brindan esa posibilidad de acceder, comprender cómo nos relacionamos con lo que está a nuestro alrededor, con lo cotidiano, cómo construimos conocimiento de eso que es cotidiano para cada uno, para cada una, y en ese sentido nos arroja una idea de cómo pensamos, en este caso cómo pensamos a la infancia, en el sentido de las representaciones sociales sobre infancia, de qué manera socialmente pues hacemos unas elaboraciones que nos permiten comprender, interpretar a ese otro que es la infancia. ¿Qué autores conoce que trabajen las representaciones sociales desde la educación? Pues desde la educación, desde el lugar de lo educativo, pues podría
este momento tengo presente a María Victoria Alzate Piedrahíta, específicamente en lo que tiene que ver con representaciones sociales sobre la infancia. Me parece que ahí podemos ubicar un referente importante. Otro autor, pues conozco los que acuñaron el concepto y lo trabajaron de manera inicial, aunque pues entiendo que luego de eso ha habido mucho más desarrollos teóricos al respecto, pero pues sería Jodelec y Moscovich. ¿Qué relación tienen las representaciones sociales de la infancia con la educación? Bueno, ¿qué relación podría establecerse entre las representaciones sociales sobre infancia y la educación? Pues que lo educativo pensado desde el campo de la educación infantil, por ejemplo, pues requiere de una construcción acerca de ese sujeto, quién es ese sujeto destinatario de la acción educativa, y ahí es donde pues entran a incidir las representaciones sociales, cómo hemos representado la imagen de ese otro que es la infancia, porque en esa medida en que lo construyamos un conocimiento social sobre la infancia, pues vamos también a dirigir ciertas acciones, nos vamos a relacionar de unas ciertas maneras con los niños y niñas en lo concreto de las acciones cotidianas. Por ejemplo, por ubicar una imagen actual, la de la infancia como sujeto de derechos. Esa manera de pensar en la infancia pues ha traído consigo unas formas de relacionarnos con los niños y con las niñas. Entonces ahí uno puede ver esa relación que es posible establecer entre representaciones sociales y educación. En su experiencia como docente, ¿cómo se ha visibilizado estas representaciones sociales? Bueno, visibilizar las representaciones sociales, pues tendríamos que hablar de lo que comunicamos cuando nos relacionamos con los otros, qué es lo que comunicamos de las cosas. Y en ese sentido, pues sí, cotidianamente uno puede tener algunas pistas, algunas ideas de esas representaciones por la manera en que, por ejemplo, los maestros nombramos ciertas cosas ciertos aspectos como el currículo, la infancia, la misma manera en que hablamos del maestro, quién es el maestro, pues nos podría dar pistas sobre el tipo de representaciones que construimos alrededor de estos objetos. Pues me refiero a estos como objetos conceptuales. Bueno, también, por ejemplo, las representaciones sobre la maternidad, que es algo que cotidianamente las maestras en educación infantil como que estamos reconociendo en diferentes interacciones y formas en que las personas se refieren a esa figura materna como la que siempre está, es imprescindible, es la fuente de amor, de cuidado, es la que nunca puede fallar, es la que siempre tiene que estar presente. Hay unas representaciones sociales que han ubicado esa función materna, esa idea de lo materno, de la maternidad, en un lugar pues de muchísima, a veces como un lugar muy sagrado, como intachable, inmaculado, y eso lo puede uno reconocer en interacciones cotidianas, como no importa si el padre no está, pero que falte la madre, eso es terrible, lo escucha uno cotidianamente. Entonces ahí, digamos, con relación a esa pregunta que planteas, pues puede uno tener alguna idea de cómo representamos en este caso la maternidad en este tipo de sociedades como la nuestra. A lo largo de la historia, ¿de qué manera se han venido transformando las representaciones sociales en la infancia? Bueno, con respecto a las transformaciones en las representaciones sociales sobre la infancia, pues no podríamos hablar de una regularidad o más bien de una discontinuidad, no hay algo así como una mirada lineal que pudiéramos tener sobre la transformación de esas representaciones.
más bien distintos lugares de pensamientos que tienen que ver con condiciones particulares de la época, condiciones sociales, culturales, políticas, económicas, que hacen posible que sean pensadas de cierta manera, que hacen que sea posible pensar la infancia de una cierta manera. Podríamos, por ejemplo, ubicar como un elemento para pensar esas transformaciones el binarismo adulto-niño, como una categoría para mirar desde allí distintas maneras en que hemos considerado esa idea de la infancia, esa manera particular de ver a niños y niñas, como por ejemplo en lo que tiene que ver con pensarlo como el carente, el ausente, el que todavía no, el que está en proceso, el que está en el desarrollo, el que algo le falta. Bueno, de ahí, de ese binarismo, de esa categoría adulto-niño, pues se derivan y se han derivado distintas maneras de considerar a la infancia. Por ejemplo, en algún momento como el que no tenía derechos, hoy como el que también tiene derechos, pero siempre en relación con el adulto. Ahí podemos encontrar como una cierta entrada para pensar esas transformaciones a lo largo de la historia a partir de esa relación dinámica entre adulto-niño, que no siempre ha sido la misma. Desde su perspectiva, ¿qué aporta la educación a las representaciones sociales de la infancia? Bueno, finalmente, ¿qué aporta la educación a las representaciones sociales sobre infancia? Pues un lugar más, otra posibilidad de pensarlo desde otro espacio de pensamiento, en este caso, pues desde esa labor de enseñanza que tiene que ver con transmitir un legado social, cultural, con recibir a los nuevos en el mundo, con darle espacio a la novedad, porque podemos pensar en ese sentido, por ejemplo, a Hannah Arendt, como a la infancia como la novedad, como la posibilidad de la transformación, del cambio, de lo nuevo. Y en ese sentido la educación es acogida, también tiene que ver con crear condiciones para que esa novedad tenga lugar, para que eso otro, eso distinto pueda tener una posibilidad. Entonces, ¿qué ofrece la educación? Otro lugar de pensamiento para pensar a la infancia. Muchas gracias por su participación, profesora Tatiana. Es importante recordarle a la audiencia que existe una Convención de los Derechos del Niño desarrollada en el año 1989, la cual tiene como propósito reconocer al niño como sujeto de derechos. En ella se encuentran algunos derechos básicos como el derecho a la vida, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar, entre otros. ¿Qué momento tan enriquecedor, docente Tatiana? Es grato tener la oportunidad de conocer un poco más acerca del tema abordado hoy, teniendo en cuenta la experiencia en su labor como docente. Gracias a los aportes de nuestra invitada de hoy, pudimos conocer un poco más acerca de las representaciones sociales desde el contexto escolar y la importancia que tienen en el reconocimiento de la infancia. Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy los acompañaremos Laura Albarracín, Lorena Daza, Lady Jiménez y Erika Moreno, estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil de 9º semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pensando en ustedes, queremos hoy comenzar con una serie de podcasts reflexionando la manera en la que se ha visto las representaciones sociales de la infancia a través del tiempo. El día de hoy tenemos la oportunidad de conocer acerca de las representaciones sociales desde la educación, teniendo en cuenta la experiencia de nuestro invitado especial, el maestro Alfredo Malagón. Démosle la bienvenida a nuestro maestro Alfredo Malagón, agradeciendo de antemano el haber aceptado esta invitación.
A continuación, lo invitamos a que dialoguemos sobre el tema a partir de unas preguntas que le estaremos planteando, teniendo en cuenta que desde nuestro punto de vista, las representaciones sociales en la infancia hacen parte de la diversidad de culturas, pensamientos e ideologías que hacen parte del desarrollo del ¿Cómo han sido concebidas las representaciones sociales en la infancia desde la historia de la humanidad? Pues la infancia ha sido concebida desde muchas representaciones inicialmente como un adulto pequeño, después empieza a dársele vida cuando es útil, bien sea para prestar el servicio militar en la guerra. Después ya aparece también como un objeto de estudio de diferentes profesiones, empezando por la pedagogía y así también por la pediatría y la psicología y después la antropología y la sociología. ¿Qué importancia tienen las representaciones sociales en la infancia desde un punto de vista histórico? Bien, los cambios históricos van a cambiar también esa mirada que se tiene sobre la infancia. Creo que la manera más explícita de nombrarlo sería cuando aparecen los derechos de los niños. Si pareciera que esa fue la solución y de hecho ese cambio histórico permitió una mirada mayor sobre la infancia y los niños. Sin embargo, también trae otras consecuencias y es que solo se nombra que tienen derechos, pero el cumplimiento de dichos derechos es bien complejo. A nivel profesional, ¿cuál es su concepción sobre las representaciones sociales en la infancia? Pues mi concepción sobre las representaciones sociales en la infancia serían, primero, que el niño es visto como alguien que no es visto y que no es tenido en cuenta y por tanto no aparece. Y aparece, si aparece también es un niño o un ser que no piensa. Entonces me parece que se pasa de un ser que no piensa a un ser que piensa y desde mi concepción el niño es un ser de pensamiento desde muy temprano, incluso antes de lo que lo nombraran la adolescencia, donde apareciera como tal el pensamiento lógico y formal. Me parece que desde mucho antes ya hay un pensar del niño que debe ser tenido en cuenta. ¿Qué autores conoce que trabajan las representaciones sociales desde la historia? Desde la historia, el clásico que se conoce es de Maus, sería el único que podría nombrar. ¿Qué relación tienen las representaciones sociales de la infancia con la educación? Bien, esas representaciones con la educación tienen mucho que ver y es que de acuerdo a la concepción que se tenga de niño se proyectan los modelos educativos, las formas de educar, las mismas pedagogías, las mismas didácticas. Entonces ese pensamiento que se tenga sobre el niño será el que oriente las didácticas, las pedagogías y por supuesto los currículos. En su experiencia como docente, ¿cómo se han visibilizado estas representaciones sociales? En mi experiencia particular se visibilizan cuando yo abordo la filosofía para niños, en donde al niño sí se le concibe como un ser pensante y por tanto digno de prestar atención y por tanto también de escuchar sus pensamientos y dar recursos para que sus pensamientos tengan una posición a nivel social. A lo largo de la historia, ¿de qué manera se han venido transformando las representaciones sociales en la infancia? ¿De qué manera? Pues tienen que ver también mucho con las miradas desde la filosofía, pero también desde las otras disciplinas, pero también algunos componentes históricos, pero también políticos. Entonces, depende mucho de factores más externos que el mismo niño, que sería fundamental. Desde su perspectiva, ¿qué aporta la historia a las representaciones sociales de la infancia? Y aporta una reflexión crítica para poder pensarse el niño en otras épocas e incluso en las épocas posmodernas y las que vienen. Vale, eso sería
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por el maestro Alfredo, se considera que las representaciones sociales de la infancia a través de la historia, como por ejemplo en la edad antigua, se concibe al niño como una carga o como un yugo. Los padres podían disponer de sus hijos para cambios y usos según sus intereses. A su vez, dentro de la mirada de la Edad Media, los niños eran considerados adultos pequeños y objetos de la casa. Dentro de la Edad Moderna surgió en Francia la idea de ofrecer esa protección especial a los niños. Finalmente, en la actualidad, los niños son considerados un sujeto de derechos que se constituyen dentro de una identidad y comunidad, de la cual es partícipe y autónomo en la toma de decisiones. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos veremos en una próxima.